Nosotros vamos a tocar un tema del legado cardesiano. El legado cardesiano es un libro escrito, recibido por el médium Divaldo Pereira Franco y dictado por el espíritu de Marco Prisco. Marco Prisco tiene otras obras como Momentos de Decisión, Directrices para una vida feliz, Agenda Espírita, Momentos de Decisión, opúsculos como Momentos de Renovación, el Glosario Espírita Cristiano. Y este nombre es un seudónimo utilizado por él, creado por él mismo. Es un espíritu del que casi nada se sabe, excepto que vivió en tiempos de Jesús en Roma. Y Divaldo nos los resalta en el libro El Sembrador de Estrellas, en el capítulo llamado Con Marco Prisco, en la avenida Ipiranga. Allí Divaldo, en el año de 1950, tiene un encuentro con este espíritu. Dice que este ser se le apareció por primera vez como un joven romano con togas, sandalias, cabello recortado al estilo de Julio César, que aparentaba unos 22 años, de una notable belleza física, de cuello muy ancho, realmente un romano que me dijo: soy Marco Prisco, tuve el honor de militar en las catacumbas, conocí a Simón Pedro y al apóstol Pablo. Oportunamente en 1949 escribí por medio de tus manos una página, y comienza él a describir muchas cosas que Divaldo nos presenta. Y nosotros hemos escogido el libro Legado Cardesiano, que tiene una dedicación especial al libro tercero del libro de los espíritus, ahí el legado. Y algunas preguntas son del libro segundo, que es la vida espírita o de los espíritus, donde él realmente desarrolla, desde su punto de vista, desarrolla aquellas enseñanzas contenidas en estas preguntas. De cada pregunta hay una página llena de amor, de luz, de esclarecimientos, de muchísimas enseñanzas. Entonces, este legado cardesiano tiene varios capítulos, son muchos capítulos, y nosotros hemos escogido realmente aquello que ha sobresalido un poco más a nuestra atención. Tiene 60 capítulos. Aquí vamos a mezclar algunos para obtener de ellos, de esos dos capítulos escogidos, lo mejor de estas enseñanzas. Del libro de los espíritus, del libro segundo, el maestro Kardec pregunta: ¿los espíritus comprenden siempre los designios que les fueron encargados de ejecutar? Antes de reencarnar, nosotros como espíritus se nos entrega un programa que debemos ejecutar. La pregunta es: ¿siempre nosotros cumplimos con el programa? ¿Siempre esos designios que están encargados para nosotros se logran ejecutar? Los instructores nos dicen no. Entre ellos los hay que son instrumentos ciegos. Es decir, ya nosotros como espíritus encarnados actuamos de una manera ciega. Otros, en cambio, saben muy bien con qué fin actúan. Entonces, para unos, una situación, para otros, otra situación. Y Marco Prisco nos recuerda lo siguiente: no aguarden la visita del sufrimiento
para que la plegaria florezca en tus labios. Aprovecha la pausa de paz para ejercitar en la oración. Normalmente nuestras oraciones más sentidas son precisamente cuando tenemos la aflicción en los hombros, en la cabeza, la gran dificultad. La recomendación es no esperemos ese momento del sufrimiento para orar. Debemos siempre estar atentos cuando nosotros tengamos una pausa de paz para poder ejercitar o elevar nuestra oración. Igual nos recomienda que no esperemos que la enfermedad purificadora, tanta enfermedad que tenemos hoy tan variadas, llegue a nuestra alma, a nuestro corazón, para que arda la llama de la fe. No debemos esperar esa enfermedad punzante para que nuestra fe se encienda. Válete de la salud que tenemos en estos momentos para nosotros. Valgámonos de esta salud para el desarrollo de la creencia legítima. Es decir, estamos bien, estamos mejor que muchos, tenemos más recursos que tantos. Tenemos la palabra, tenemos la vista, el discernimiento, el sentimiento, por no decir, y tenemos nuestros miembros superiores e inferiores, tenemos la salud suficiente. Desarrollemos esta nuestra creencia legítima. Esta creencia que es la que nos va a encender a nosotros realmente la fe en el corazón. Y más aún con esta imagen de aquel hombre que no podía, que estaba parapléjico o cuadripléjico. No podía entrar a la casa donde estaba Jesús por el gentío que había. Y sus compañeros desentechan la casa y lo bajan en una litera para que reciba el beneficio del ser especial, médico de almas y de cuerpos que es Jesús. Para eso nosotros no tenemos que esperar ese estado de enfermedad. No dejar para la vejez ese programa espiritual de perfeccionamiento interior. Cuando ya se nos acaban las fuerzas, la vida física, el ciclo vital, la energía, cuando ya estamos llenos de cansancio de todas las situaciones, entonces cuando vamos a hacer programa espiritual, no señor. Marco Prisco nos recomienda que lo hagamos ahora, como vimos en la anterior diapositiva, en la plenitud de nuestra salud. Traemos un programa de perfeccionamiento interior que debemos realizar. En la plenitud de esa juventud física de nuestro cuerpo, debemos aprovechar esa energía para regularizar las viejas deudas. Traemos deudas del pasado, muchísimas, muchísimas, que nuestros guías nos programan una situación o dos máximo. Así tengamos 20 por regularizar. Ellos saben hasta dónde nuestras fuerzas morales nos van a acompañar y nos van a permitir quedar bien. Pero para eso necesitamos toda la energía de la juventud del cuerpo. Y de esta manera también vamos a evitar asumir nuevos compromisos. En el momento en que nosotros hacemos este programa espiritual de perfeccionamiento, hacemos una parada y comenzamos con una conducta edificante en donde en ningún momento nosotros vamos a comprometernos más de lo que hasta ahora nos habíamos comprometido. Vamos a regularizar todo el baúl de compromisos que traemos del pasado. Porque no debemos transferir para más tarde la oportunidad de ayudar. Porque ese programa espiritual de perfeccionamiento
se va a realizar en la medida en que en nuestro entorno tengamos a ese prójimo necesitado y nosotros tenemos las condiciones para tenderle la mano, para ayudar. Y esa ayuda que le hacemos a nuestro prójimo, sea material o sea moral, es lo que nos va a permitir a nosotros regularizar viejas deudas. Entonces, aprovechemos el momento presente. Atendamos nuestros deberes. Tenemos deberes familiares, tenemos deberes sociales, tenemos deberes en las amistades, tenemos deberes con los compañeros del ideal, de la casa espírita o fuera de ella. Siempre tenemos un momento para realizar nuestros deberes, que va a ser siempre en beneficio de aquellos a quienes debemos realmente ayudar. Con esta imagen, el Maestro Jesús acompaña a sus hermanos menores, a estos hermanos menores en donde estamos todos nosotros. Estamos allí. Y la recomendación de Marco Prisco es que no demoremos, no retrasemos el momento de reparar el mal. ¿Traemos deudas del pasado? Sí. Tenemos programa para reparar una o dos, es verdad. Y si esa una o dos que podemos reparar las aplazamos, nos vamos a ir igual o peor que como regresamos. Entonces, aplazar ese instante de recuperarnos, haciendo el bien, reparando ese mal, no es posible. No debemos detenernos, no debemos estancarnos y debemos sí aprovechar todos los instantes que la vida nos presente. Para eso debemos movilizar los recursos que tenemos a nuestra disposición. ¿Cuáles son esos recursos? El conocimiento, el amor. ¿Qué otros recursos tenemos? El poder enseñar, el poder tolerar y disculpar, el bajarle el tono a la agresividad, subir el tono de la dulzura y de la afabilidad. Y todo ello para recordar nosotros de alguna manera aquella enseñanza del Maestro Jesús que nos dice, si tú llevas tu ofrenda al altar, porque era la simbología acorde al momento del siglo donde él estaba viviendo, pero si tú llevas tu ofrenda al altar y te acuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, deja la ofrenda ahí y ve y busca a tu adversario mientras caminas con él. Caminar con él quiere decir mientras estemos en esta vida encarnados, el adversario y yo, tengo que irlo a buscar y arreglar con él las diferencias que tenemos. La cita evangélica dice más, si tú no lo haces, él te puede demandar, te lleva al juez, al alguacil, al ministro. Vas a terminar en la cárcel y nunca saldrás de ahí hasta que no hayas pagado el último centavo. La cárcel a la cual el Maestro Jesús se refería es la propia cárcel de nuestro cuerpo, porque reencarnaremos con dificultades, con enfermedades, en familias difíciles, disfuncionales, en estratos inferiores, hasta que no hayamos pagado el último centavo. Es cuando seremos libres de esa cárcel,
de cuerpos enfermos. Son los cuerpos que nos van a servir a nosotros de correccional. Entonces, movilizar los recursos del perdón, de la reconciliación, de la tolerancia, es lo que nos puede llevar a nosotros a la libertad bien definida. No es la libertad del cuerpo físico, es la libertad que nos da el amar al prójimo. Allí es donde radica realmente la libertad, porque es lo que nos va a llevar al camino de la felicidad. Vamos a mirar también las recomendaciones de Marco Prisco. El usar bien la palabra. No acusemos a nadie cuando tengamos un problema presente. Nosotros somos muy rápidos en decir, debió ser así. Me imagino que fue fulano. Sospecho que fue sutano. Porque esa persona siempre hace lo mismo. Y son suposiciones. Son suposiciones. No tenemos la evidencia, la prueba. Entonces nosotros no debemos levantar nuestro dedo para señalar a nadie. Debemos considerar la posibilidad de cambiar la opinión que tenemos de aquella persona. ¿Qué vemos en este cuadro? Este cuadro me gusta mucho, porque está representando realmente a Simón el fariseo, que invitó al maestro a su casa a cenar. Eran comidas muy exquisitas, frutos secos, una serie de manjares. Y se sabía que el maestro iba para la casa de Simón el fariseo, que era un hombre rico. Y María Magdalena supo que él estaba allí y ella en la víspera había tenido su encuentro con él. Llegó estando él de espaldas, cuando le avisaron que él la estaba esperando. Y él le habla, le reconoce, le aplica el amor que él traía en su corazón, en donde ella es renovada porque es liberada de unos procesos obsesivos de tipo sexual. Y ella entiende que ha sido liberada de eso. Agradecida, cambia de vida totalmente. Y toma todas sus pertenencias, que eran muchas, sus sedas, sus perfumes, todos sus regalos, todo lo que había adquirido a través de su vida licenciosa, y lo vende y lo reparte entre los pobres. Y reservó un perfume fino de nardos y vino al día siguiente a la casa de Simón el fariseo a lavarle los pies con sus lágrimas y con este perfume, y se los secaba con sus cabellos. ¿Y qué pensó Simón el fariseo? Este hombre no es ningún Mesías, no es ningún profeta, porque si fuera, él supiera que esta mujer que le está enjugando los pies es una prostituta. Ese es el pensamiento de Simón, un prejuicio. Es decir, que para él, el Maestro Jesús, si supiera, la hubiera rechazado. Lo que él no sabía era que el Maestro sí sabía y que él vino a curar a los enfermos, porque los sanos no necesitan de médico. Entonces, la recomendación, ¿cuál es? Guarda silencio cuando no consigas discernir y ofrece siempre la buena palabra. Es mejor ser prudente, callar, ofrecer una buena palabra antes que prejuzgar. El maestro aprovechó el momento para enseñarle a Simón el fariseo sobre el amor, y quien más ama
es quien más perdona, poniéndole una parábola al alcance de todos en su comprensión. No retroceder ante el compromiso con el bien. Recomendaciones de Marco Prisco. Ponte a edificar cuanto antes para mayor rendimiento de tu espíritu. ¿Cuál es esa edificación? Crecimiento. Crecimiento como este árbol, recto, frondoso, en un campo donde se aprecia la belleza. Así debe ser nuestra edificación, nuestra construcción, nuestro rendimiento a nivel moral, a nivel intelectual, de nuestro espíritu. Porque allí en ese crecimiento es donde estamos cumpliendo con nuestro mayor compromiso hacia el bien. Y no retener nunca la bondad bajo el peso de las decepciones que has experimentado. Y en este sentido el Evangelio es muy rico y nos dice también, y nos habla de la ingratitud de aquellos que pagan mal los favores recibidos. San Luis responde a todas estas inquietudes y nosotros, así nos paguen mal, así tengamos decepciones, no podemos dejar de hacer el bien. La bondad es eso, el bien. Entonces no podemos estar resentidos y haciendo el inventario de todas las cosas buenas que hemos hecho y de todas las ingratitudes que hemos recibido, porque se nos llena la vida de veneno, de amargura, y no podremos, en esas circunstancias, no podremos nunca realizar la bondad. Entonces, ¿qué hacemos con esa bondad? La guardamos ahí, la detenemos, a esperar que se me pase todo ese rencor, todo ese resentimiento, a ver si alguien de mejor condición se las merece. Entonces vamos a hacer un análisis de los posibles beneficiados de nuestras donaciones. Eso no está bien. Y lo vamos a mirar más adelante. Eso no está bien, porque estaríamos poniendo condiciones. La recomendación es convertir a la ternura en una amiga nuestra. Qué difícil es que nosotros seamos tiernos permanentemente. No es fácil. No es fácil porque siempre justificamos que tenemos dificultades, malos momentos, pruebas, y le decimos, lo que pasa es que tú no sabes por la que estoy pasando. Y con esa justificación cerramos nuestro corazón. Lo cerramos y no le brindamos amor a nadie. Aquí nos dice Marco Prisco, tiende tus brazos conscientemente. Es decir, abre tu corazón y entonces se abren los brazos. Porque no podemos abrazar si no tenemos sentimientos amigables, amorosos. Por eso es que la abrazoterapia es saludable, porque debe venir del corazón amoroso y debe estar unido a la conjugación del verbo ayudar. Entonces no es solamente la ternura, sino la ayuda, los brazos abiertos o la mano estrecha, estrechada en este caso, donde nosotros transmitimos fluidos y recibimos fluidos. ¿Cuántas veces un apretón de mano no nos reconforta? Si no podemos el abrazo en estos tiempos de tanto cuidado y de tanto protocolo, pero si podemos estrecharnos las manos, hagámoslo. Sentir la vibración que se transmite. Nosotros sabemos que las manos son unas antenas, por eso los pases físicos tienen tanto efecto,
porque aun cuando nosotros tengamos nuestra propia energía, recibimos energías del cosmos, de los guías, que se conjugan con nuestras propias energías. Y cuando las extendemos y colocamos nuestras manos sobre alguien, en sus hombros, en su cabeza, en su pecho, estamos transmitiéndole salud, estamos transmitiéndole bienestar, porque las manos son eso, las antenas de salida de nuestras energías que ya vienen preparadas y conjugadas con las energías cósmicas y la de nuestros guías y mentores. Aquí el Maestro Jesús en esta escena, con su grupo de colaboradores, de su equipo de trabajo, preparados todos, allí podemos ver las copas, los platos para el pan, en esas mesas bajitas con cojines, alfombras, tapetes, porque era en el suelo donde se sentaba. Él en esta escena está invitándonos al hoy y Marco Prisco lo ratifica. No digas mañana. Mañana voy a comenzar a mi reforma íntima. Mañana voy a comenzar a dar mi ternura. Mañana voy a comenzar a dar la mano con amor. Tu oportunidad brilla hoy. Es hoy que tenemos el momento sublime de brillar, cumpliendo con todo aquello. Después, si lo dejamos para mañana, habremos perdido la gran ocasión de construir junto a Jesús. Así como está ese equipo de trabajo, nosotros también somos un equipo de trabajo de Jesús en nuestros hogares, en nuestras casas espíritas, en nuestros grupos familiares, porque el hogar es, digamos, la familia primaria, pero tenemos hermanos, hermanas, sobrinos, cuñados, tíos, en fin, en todo en esa constelación familiar tenemos la ocasión de servir y de presentar nuestra ternura y nuestras energías saludables. Debemos construir enseguida. Y nos dice más, esto que nos dice aquí es palabras de Marco Prisco. No creas que el Padre Celeste es un remendón de androjos físicos o morales. Es decir, todo lo que nosotros hemos reventado en todas las existencias, queremos que se haga el milagro de que se arregle todo con una oración, así sea la excelente oración del Padre Nuestro. Es que nosotros tenemos el deber, la voluntad, el esfuerzo de ser nosotros mismos los que remendemos los pedazos que hemos hecho de nuestras experiencias, de nuestras vidas, incluso de nuestro vestido espiritual, de nuestro vestido a nivel físico, el daño que nos hacemos cuando tomamos rabias, soberbias, abusos de comida o de licor, de cigarrillos, en fin. Hacemos daños físicos, también nos los hacemos morales. Y somos nosotros los que necesitamos poner en acción nuestros propios recursos para cumplir realmente con la recomposición de todos estos, digamos, andrajos que nosotros hemos convertido en nuestra vida. Al que solo recuerdas para pedirle alguna compostura. Sí, Padre, ayúdanos. Tú eres misericordioso, tú eres universal, tú eres amor. Y queremos que a través de esas peticiones se nos resuelvan todos los problemas que tuvieron su inicio en nosotros. Ofrece el material a tu disposición y renueva. Tenemos material y tenemos cómo renovarnos. Con su auxilio, sí, nos va a auxiliar a través del Maestro Jesús, a través de los mensajeros de luz, de los mensajeros de amor que pululan en el mundo entero, sabiendo muy bien con qué fin actúas en la jornada carnal. No lo podemos engañar. En nuestros pedidos nosotros tenemos que poner
la cuota inicial de nuestro trabajo en la recuperación de nuestros andrajos físicos o morales. Ellos conocen cuáles son los fines con los cuales nosotros hemos venido actuando. Aquí tenemos en esta imagen, me encanta la prédica de Jesús. Ese era su templo, era la naturaleza. Vemos el agua del río, las montañas, el árbol y la imagen de ese hijo pródigo que le dice al padre: he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname, Padre. Viene descalzo, lo cual es un indicio de desheredación. Digamos, él perdió su herencia de hijo, sus androjos, y ahí es donde el padre recupera en él toda su estima, le pone ropa nueva, su anillo, su calzado, y le hace fiesta. Lo significativo que es el retorno que todos debemos hacer hacia el Padre, porque es solamente una parábola en donde este Padre representa a Dios, nuestro Creador, y nosotros los que nos hemos retirado, hemos tomado el camino lejano, hemos disfrutado de lo que más que hemos podido, y regresamos así, sin ropas, sin calzado, sin anillos, sin nada. Entonces vamos a mirar en otro aspecto del legado kardeciano. En esta pregunta 748, cuando ya aquí entramos en el libro tercero del libro de los espíritus, el maestro Kardec pregunta: ¿Dios absuelve por el homicidio cometido en legítima defensa? En legítima defensa. Solo la necesidad puede excusarlo. Si fue necesario, solo así puede excusarse. Pero si el agredido puede preservar su propia vida sin atentar contra la del agresor, debe hacerlo. Debe hacerlo. Y nosotros analizamos los momentos que vivimos. No sé, en España, en otros países, por lo menos acá, en Colombia, es muy difícil. Aquí la gente está pidiendo la licencia para portar armas. Y yo tengo entendido en estudios de reforma íntima que todo el que porta un arma es un posible asesino. Pero es que las situaciones se ponen tan peligrosas que por un celular se pierda una vida. Porque es que el agresor en estos momentos es un hombre enfermo, drogado. Lo que necesita del celular es venderlo para conseguir más drogas. Y no le importa acabar con la vida de alguien, hombre o mujer, padre de familia. Entonces son lamentables, para nosotros son lamentables estos casos, muchos de ellos trabajando en horarios difíciles y encuentran siempre al antisocial con armas artesanales o con armas blancas, destruyendo vidas y vidas de un hogar. Entonces, si el agredido, en este caso, además de preservar su vida, puede preservar la del agresor, debe hacerlo, dicen los espíritus superiores. Y nos remite a estas enseñanzas que fueron dadas en el Sermón de la Montaña, fueron dadas en el Sermón de la Montaña porque sino también sois la sal de la tierra, sois la luz del mundo, y más, al que te abofetee en la mejilla derecha, preséntale la otra. Y aquí es donde vemos la dádiva complementaria. Al que quiere entablar contigo pleito para quitarte la túnica, déjale también la capa. Acá ni siquiera entablan pleito, acá te amenazan.
para quitarte no la túnica, sino el celular, la cartera, el dinero, las tarjetas de crédito, llevarte obligado a que des la clave, en fin. Pero vayámonos al tiempo de Jesús y cómo Marco Prisco nos pone esto en práctica en la actualidad. Y al que te obligue a andar 1 milla, ve con él 2. A quien te pida, dale. Y al que quiera que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. Al que necesite algo de nosotros, facilitémosle. Es lo que dice el Maestro Jesús. Y ese volver la espalda muchas veces se puede interpretar de otra manera, con egoísmo, con indiferencia. A veces preservar nuestra propia vida depende de volver la espalda. Entonces, todas estas recomendaciones que fueron dadas por el Maestro Jesús en el Sermón de la Montaña, las traemos a la actualidad y vamos a mirar que el hombre no logramos comprender estas recomendaciones porque estamos acostumbrados a la inmediatez imprudente y a la astucia carente de significación real, no de nosotros, sino de aquellos que desean desprotegidamente, desean quitarnos, robarnos, agredirnos y hasta perder la vida, es lo que nosotros exponemos. Entonces, cuando Marco Prisco nos dice que no podemos comprender esto, porque nosotros estamos en medio de una imprudencia, de una astucia, de una insensatez en todos los campos, en toda esa exposición en la que nos encontramos, ¿qué es lo que realmente debemos hacer? Si meditas cuidadosamente esta palabra evangélica, se pondrán en evidencia 2 conceptos profundos, conceptos éticos y conceptos morales. Los vamos a mirar. Entendemos aquí, dar lo que te piden es lo establecido por elegancia y distinción. Hay cosas que podemos dar y hay otras cosas que no podemos dar. Entonces, lo establecido lo podemos dar, digamos, aquello que no nos perjudica dar. Sin embargo, dar más de lo que te fue solicitado, como dice la parábola o la enseñanza de Jesús, si te pelean por la túnica, dale también la capa. Eso es dar más de lo que nos están pidiendo. Esa es una elevada concesión a la que no estás obligado. Dar más allá, no estamos obligados, pero hay un detalle. Sufrir una agresión inesperada y ruda es común entre los hombres que luchan por la edificación de una vida nueva. Entre tanto, conceder otra oportunidad al agresor por no abandonarlo tras la ofensa, solo se podrá hacer quien se encuentre investido de ideas superiores y viva íntimamente la vida que preconiza. Entonces, volvemos a los conceptos éticos y morales. Dar lo que podemos dar es apenas lo normal. Dar más allá de lo que nos piden, como dice la palabra del Maestro Jesús, es una concesión, pero no estamos obligados a eso. Solamente que tengamos íntimamente los valores superiores, que estemos investidos de esos valores, ideas, morales y éticas superiores, podemos dar más de lo que nos solicitan, entregar mucho más.
Entre tanto, conceder otra oportunidad al agresor. El agresor nos está quitando la túnica y hay que darle la capa. Porque no queremos abandonarlo por la ofensa. Solo hará eso aquel que se encuentre investido de ideas superiores como ¿quién? Como el Maestro Jesús. Por eso él hablaba con toda la autoridad. Discutir verbalmente en defensa del patrimonio personal es tarea fácil, que solo el egoísmo se encarga de inspirar. Entonces yo tengo mi patrimonio personal y verbalmente lo voy a pleitear, lo voy a sacar a relucir. Esto es mío, me costó, lo trabajé, no tienes idea cuánto luché. ¿Eso para qué? Compartamos, entreguemos, demos un poco más de lo que nos piden y no aleguemos tanto de lo que es ese patrimonio personal, porque viene realmente inspirado por el egoísmo. Sin embargo, nos dice Marco Prisco que aceptar la argumentación de aquel a quien debes ayudar, pese a que te explota, a que me roba, a que me exige, darle más es una dádiva suplementaria de amor. ¿Qué es lo que debemos dar? La oportunidad, una nueva oportunidad de ayuda. No se trata de una entrega material. Entonces, quien argumenta que necesita la ayuda, a pesar de que nos engaña y nos explota, si nosotros abrimos la mano y el corazón, estamos dando una dádiva complementaria o suplementaria con amor, de amor. Y encontramos entonces esta recomendación. Es muy común que el individuo se proponga ser un buen hombre dentro de las orientaciones habituales. Yo soy buen hombre o buena mujer porque en mi sentimiento está ayudar en la medida de mis posibilidades. Sin embargo, son raros los que luchan para ser hombres buenos en todas las latitudes de la bondad. ¿Por qué? Porque la ayuda mía es una ayuda limitada. Es una ayuda de tiempo, si puedo, si me queda fácil, si no me tengo que madrugar, si no tengo que dividir lo mío. En fin, todas esas limitaciones que a veces tenemos son los que a nosotros no nos permiten ser hombres buenos. Aquí tenemos una expresión muy diciente, en todas las latitudes de la bondad. Porque ser bueno no es dar pan, no es dar un café, no es dar un vestido, un abrigo. Ser bueno es comprender la inferioridad, la desventaja, la dificultad del prójimo. Escucharle sus lamentos, escucharle sus quejas, orientarlo, aconsejarlo. Es decir, es una bondad de orden material conjugada con la bondad de orden moral en todas las latitudes. Y es así como se propone ser un hombre bueno. Un hombre bueno, como nos dice el Maestro Jesús. Porque esta bondad que viene del hombre bueno es una bondad que se irradia sin apariencia que la proclame. Es una bondad que se convierte en auxilio espontáneo y desinteresado. ¿Por qué? Porque nos vamos habituando a ser buenos, a compartir sin reparos, a expresar todo aquello que tenemos allí, que nos da alegría íntima, el poder tenderle la mano. Y muchas veces decimos, ojalá tuviera más, ojalá pudiera darles más, ojalá pudiera compartir más, pero compartiendo de corazón, con buena bondad, con buena ternura,
con buenas palabras, sin críticas, sin señalamientos. Lo poquito que podemos compartir nos hace hombres buenos. Entonces la bondad se convierte en un auxilio espontáneo y desinteresado. Y dice, sin verbalismo que la exalte. Mira que yo soy buena, que yo esto lo hago porque yo soy buena. Y me empiezo a dar yo misma mis halagos y me empiezo a colocar en un punto elevado. Yo misma me siento que soy Teresa de Calcuta, me queda chiquita, en fin. ¿Por qué? Porque ahí usamos la palabra para la vanidad, para envanecernos. Entonces, esas no son las cualidades del ser bueno, del hombre bueno. Quien cultiva el bien para los otros, antes se beneficia a sí mismo. Somos los primeros beneficiados cada vez que extendemos la mano, que abrimos el corazón para ayudar a alguien. Ayudar a los demás es ayudarse en primer término. No lo vamos a hacer por eso. Yo voy a ayudar ahora porque yo soy la primera beneficiada. No, es que no nos damos cuenta en qué momento ese beneficio llega a nosotros. Solamente ese amor desinteresado, ese deseo de ayuda de manera desinteresada es que realmente nos ayuda a nosotros. Sufrir cuando se ayuda es liberarse mediante el auxilio que se ofrece, porque vamos a tener un sacrificio, vamos a ayudar con una privación. Allí es donde está la dádiva complementaria, porque voy a arrancar de lo que tengo un poquito más. Entonces allí hay un sufrimiento, porque me voy a pellizcar un poquito más para poder auxiliar. Y ese sufrimiento es el que me da liberación. Me hace sentir renovada, buena. Dice el Maestro Jesús, el hombre bueno ignora al que lo ataca. Incluso agredido puede preservar su propia vida sin atentar contra la del agresor. Es interiormente bueno, realmente bueno, de acuerdo con los postulados de la caridad cristiana, dice Marco Prisco, puesto que legítimamente bueno solo es el Padre, según propios conceptos de Jesús. Nunca seremos suficientemente buenos, pero podemos ser cada día mejores en esa bondad que se irradia sin compromiso, en esa bondad que nosotros podemos medirla en diferentes latitudes, siempre beneficiando en nuestro entorno. ¿Y qué nos dice el afable Rabí en este párrafo? El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y también lo contrario, el hombre malo saca de su corazón todo lo malo. Por eso aquel en bienaventurados los limpios de corazón. No le hace daño al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca, porque sale del corazón. Las palabras ofensivas, las calumnias, las intrigas. Pero el hombre bueno tiene un tesoro en su corazón y de ahí saca lo mejor que tiene. Y el mismo Maestro Jesús, como modelo y guía, al dar testimonio de sus palabras, cuando sufrió la mayor de las aflicciones de abandono, de traición, de estigmatización, de acusaciones, de un inmerecido castigo, transformó ese flagelo en honra. Fue agredido, fue calumniado, fue abandonado, fue burlado. Sin embargo, se prestó a ayudar. Una ayuda incorruptible.
le ofreció al buen ladrón, Dimas, que se acordaría de él cuando estuviera en el paraíso. Y así él padeciera la crueldad al pedir agua, tengo sed, y recibir vinagre y hielo. Aún así, él carecía de ayuda. Y sin embargo, siguió ayudando e incluso perdonando, rogándole a Dios nuestro Padre ese perdón para aquellos que lo torturaron. Y él lo justificaba. Ellos no saben lo que hacen. Y tomando del buen tesoro de su corazón, el Maestro Jesús brindó en los momentos más difíciles de cualquier ser humano, los momentos de agonía, dándonos la ayuda, el ejemplo y el perdón. El bien que lo destaca a lo largo de los milenios, aún hoy permanece. Todo ese bien que él nos mostró y nos enseñó, permanece esperándonos y nos está esperando para un banquete celestial en donde debemos ir con el vestido apropiado, con ese perispíritu bien preparado, bien arreglado, bien limpio, con el vestido nupcial, como dice él en la parábola de las bodas. Así, en una mesa lujosa, inmensamente grande, con él a la cabeza, esperándonos a que hagamos esa transformación y cumplamos con los compromisos que antes de reencarnar aceptamos, transformándonos y sobre todo haciéndole bien. Muchísimas gracias, mis amigos y hermanos, por este momento que me han acompañado.